¿Te has puesto a pensar en aquella escena que Apocalipsis nos relata cuando el Señor va a quitar toda lágrima? Es muy probable que vamos a llorar porque en esa última escena veremos a personas que amamos en la tierra y lamentablemente si no aceptaron a Cristo, la Biblia dice que les dirá: apartaos de mí. ¿Has considerado, te preocupa, oras por la salvación de tus familiares? Nuevamente vuelvo a decirlo, yo sé que tú y yo no podemos salvar a nadie, pero sí podemos predicarles el Evangelio y que Dios use la presentación del Evangelio para poder guiarlos a Cristo. Yo recuerdo, hermanos, platicaré un poquito el testimonio mío. Yo tenía familiares cristianos, para ser más específico, en el estado de Kentucky. Aquí en México no tenía familiares creyentes, únicamente ahí en Lexington, Kentucky. Sin embargo, no nos habían dicho que eran cristianos. Probablemente van a escuchar este mensaje después. Pero recuerdo, hermanos, que digo esto por lo siguiente: si tú eres creyente, toda tu familia debe saber que tú eres creyente. Debes platicarle a todas las personas que te conozcan y especialmente a los de tu hogar que tú has nacido de nuevo. Y yo no sé si tal vez a las personas que les estamos predicando, no quito el hecho de los más de 600 personas que escucharon esta mañana, que alguno de ellos haya sido salvo incluso esta mañana. Y tú debes dar testimonio a las demás personas que tú eres un hijo de Dios. ¿Tus familiares saben que conoces y sirves a Dios, hermano? Yo recuerdo por ahí mi hermana de Chicago mandó una acción de gracias. No sé si siga viendo el mensaje o no, pero ella fue la primera de nuestro hogar en ser cristiana. Y yo recuerdo que mi hermana Millie me invitaba y me decía: mira, ven a la iglesia. Y recuerdo, hermanos, por lo general a veces no iba, a veces iba. Y si soy muy honesto, hermanos, no recuerdo ni un solo mensaje que escuché las pocas veces que fui. Sin embargo, recuerdo el decir: pues son buenas personas y se nota que aman a Dios y aman a otras personas. Pero hermanos, ¿cómo Dios fue trabajando, llevándome a la iglesia a través de mi hermana Millie? Y después un día, estando aquí en la cocina de la casa, recuerdo que vino una hermana y me dio el evangelio. He platicado la historia. Me enseñó la Biblia. Yo le pregunté: ¿a poco se sabe toda la Biblia? Me dijo: pues no la sé toda, pero a ver, hazme una pregunta. Y sin saber lo que la Biblia enseñaba en ese entonces, fui rápidamente a Apocalipsis y le hice una pregunta, hermanos, que verdaderamente, si me hubiera respondido lo que sea, no hubiera sabido si era cierto o no. Pero después de esa plática, recuerdo que me guió por el camino de los Romanos para arrepentirme y poner mi fe en Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, que el evangelio llegó a mi hogar. Esa historia, esa hermana no solamente llegó, claro que llegó porque Dios quería que llegara, pero ¿saben quién le dijo, hermanos? Mi abuelita de Lexington, Kentucky, le dijo: ¿pudieras visitar a mi familia allá en México? Y una abuelita, hermanos, y tal vez nunca he platicado esta parte de la historia, pero se preocupó porque sus familiares en México conocieran de Cristo. Hermano, ¿tú te preocupas por la salvación de tus familiares? Yo no sé si sepas o no dar el evangelio, pero hermano, sí puedes decir que Cristo murió, que fue sepultado, que llevó nuestros pecados y que resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Hermano, ¿te preocupa la salvación de tu familia? Te podría platicar tantas historias, hermano. Recuerdo cuando mi tía también estaba ahí en Estados Unidos, tal vez también escuche este mensaje más tarde. Alguien le dio un folleto, hermanos, y ese folleto lo guardó, se regresó a México, estuvo aquí todavía unos cuantos meses, volvió a regresar, hermanos. Ese folleto estaba en su bolsa como por un año, y después de un año viendo ese folleto fue a la iglesia. En la iglesia le enseñaron el camino a Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque algunas personas de la familia han podido ir a Cristo. Y digo esto solamente por esta razón, hermano. ¿Te preocupa
que tus familiares sean salvos? Hermano, ¿verdaderamente crees que hay un infierno real y un cielo real? Porque como decía Spurgeon, muchas veces somos ateos en la práctica. Porque si lo creeremos, hermano, debemos predicarlo con más denuedo, con más firmeza y con más consistencia, y especialmente, hermanos, a nuestra familia. Recuerdo que después me metí al instituto bíblico. El Señor me permitió guiar a mi mamá a los pies de Cristo. Probablemente esté escuchando el mensaje. Y yo tenía un anhelo muy grande y sentía una carga en mi corazón por predicarle el evangelio a mis demás familiares. Recuerdo que mi abuelita falleció, no la de Estados Unidos, una que vivía aquí, después de cumplir 100 años, hermano. Y recuerdo, ya estaba aquí en el instituto en San Luis Potosí para ese entonces. Y recuerdo que había muerto y dije, esta es la oportunidad de que toda la familia va a estar reunida para poder predicarles el evangelio. Y recuerdo, ahí estaba toda la familia, estábamos en la parroquia. Y recuerdo que el sacerdote dijo que si alguien podía dar algunas palabras. Yo levanté mi mano y yo dije, yo puedo dar algunas. Todavía no graduaba del instituto. Y recuerdo que me subí al atril, traía una Biblia que decía Biblia pastoral, y se me quedó viendo un poco extraño. Pero al ser el funeral de mi abuelita, evidentemente, pues no podía hacer nada. Entonces me paré y de una manera propia, adecuada, di el evangelio, esperando, hermanos, que al menos por mi parte, toda mi familia escuchara el evangelio. Debemos de saber, hermanos, que nuestra labor no es salvar a nadie, porque eso es imposible. Pero mi deber y tu deber, porque si no lo haces, hermano, mi Biblia dice que nuestras manos están llenas de sangre. Somos peor que un homicida, porque estamos mandando a un familiar, hermanos, eternamente a un infierno. Y tú y yo debemos, hermano, predicar el evangelio, y no solo una vez. Tal vez la primera lo rechazaron, pero en estos días de angustia, de miedo, de inseguridad, hermanos, qué mejor tiempo para que tú le puedas predicar el evangelio a tus familiares. Estudiemos la porción de la escritura que acabamos de leer. Versículo 23 comienza a decirnos: después de haberle azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y vemos que fueron azotados, hermanos, Pablo y Silas. Y cómo reaccionaron los verdaderos discípulos en momentos de angustia, en momentos de dificultad. Versículo 25, es un tremendo pasaje y nos dice la Biblia: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Gloria a Dios por un testimonio cristiano que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, ellos seguían alabando a su Dios. Amén, hermanos. Sin importar tu situación en esta noche, un cristiano no debe perder su alabanza a Dios. Un cristiano debe seguir alabando a su Dios, incluso en los problemas. Y aquí es cuando se confirma aquel pasaje que nos dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y fíjate lo que dijo Cristo: yo no la doy como el mundo la da. Este mundo me ofrece un tipo de paz cuando todo está bien, pero la paz de Cristo es sobrenatural, que incluso en los momentos más adversos puede haber una paz dentro de nuestra alma que proviene de Cristo. Que los problemas nunca roben nuestra alabanza a Dios. Aún en nuestras dificultades, y no conozco toda tu vida, pero estoy seguro que has sido afligido de alguna manera en esta semana. Pero hermano, sigue cantando que Dios es fiel. Sigue cantando cuán grande es Él. Sigue cantando, no cambiará. Sigue cantando qué bueno es Dios, porque nuestra confianza no está en nuestras adversidades, sino en Dios, que incluso obra mis adversidades para bien, al yo amarle. Versículo 26, cuando oramos y cantamos porque confiamos más en Dios que incluso el escenario que podamos estar atravesando. Y dice la Biblia lo que ocurrió al ellos estar cantando himnos y orando a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran temor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. Hermanos, cuando confiamos más en Dios que en nuestros problemas, incluso, hermanos, ellos estaban presos, pero ahí mismo no dejaron de orar, no dejaron de cantar alabanzas a Dios, y dice la Biblia que las puertas se abrieron. Me pregunto yo cada vez que leo este pasaje, ¿qué puerta se puede abrir si en mi aflicción sigo alabando a mi Dios y sigo orando a mi Dios? En este pasaje, como salieron de la cárcel, el carcelero, versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recordemos que la ley en esos días eran, si un preso salía, era vida por vida, y probablemente él dijo: mejor me la quito yo mismo. Siguiente versículo nos dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y estando ahí, hermanos, fíjense la pregunta que le hicieron este hombre carcelero. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué testimonio dieron Pablo y Silas en la cárcel para que aquel hombre que se iba a quitar la vida les preguntara: ¿qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? Hermanos, no era de maravillarse que aquel carcelero dijera: ¿cómo es posible que en la cárcel sigas orando a Dios? ¿Cómo es posible que tu adversidad sigas cantándole a tu Dios? ¿Qué no ves dónde estás metido? Y dieron testimonio para que aquel hombre se le acercara y le dijera: ¿qué haremos para ser salvo? Quiero recordarte, hermanos, en esta noche que hay muchas personas que te ven. La Escritura dice: vuestras cartas sois vosotros, leídas por todos los hombres. ¿Qué le hizo a aquel hombre querer conocer al Dios de Pablo y Silas? La Biblia solo me da dos respuestas. Eran cristianos que incluso en su angustia cantaban y oraban. Hermano, en la angustia dejas de alabar a Dios. En la angustia dejas de orar y dejas de confiar en Dios. Si ellos, hermano, pudieron dar un buen testimonio incluso en ese escenario, y si ellos pudieron cantar incluso en la cárcel, ¿no crees que tú y yo, por su gracia, podemos seguir alabando a Dios en la situación que nos encontremos? No seamos el tipo de cristiano que solo canta y le sirve a Dios cuando todo está bien. No. Seamos el tipo de cristianismo que incluso en los días más difíciles de nuestra vida, incluso cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, le sigamos cantando a nuestro Dios. Sigamos leyendo nuestra Biblia. Sigamos orando, sabiendo que nuestro Dios es soberano y permite incluso mis aflicciones para mi bien, hermanos. Pregunta: ¿qué testimonio das tú para que tus familiares te pregunten: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez algún familiar tuyo te ha preguntado: ¿y qué es eso de la vida cristiana? ¿O qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué testimonio das para que tus familiares vengan a preguntarte de tu Dios? A veces, lamentablemente y con vergüenza, lo único que escuchan de nosotros son quejas, escuchan críticas, escuchan tus enojos. ¿Sabes cuándo va a venir un familiar tuyo y te va a preguntar: oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nunca. Y mucho del problema somos nosotros. Yo sé que un buen testimonio no salva a nadie, pero un mal testimonio sí condena a muchos. Hermano, que Dios nos dé el tipo de cristiano que incluso en la angustia tú sigas tarareando el himno, hermanos. Mi corazón entona la canción. Y aunque te salga un gallo, hermanos,
Yo lo he dicho, no he visto el texto, pero Dios tiene por ahí una máquina, hermanos, que convierte todo el ruido en algo especial, hermanos, y lo haces con todo tu corazón a Dios. ¿Cuál es el testimonio que le estás dando ahorita en la pandemia a tus familiares, a los más cercanos? No a alguien que ves un ratito, hermanos, la gente con la que estás. ¿Qué testimonio le das tú? ¿Te escuchan alabar a Dios, hermano? ¿O cantarle o las cosas de Dios son las cosas del domingo? Hermano, te lo he dicho, el cristianismo es una manera de vivir. Hay personas que a veces vienen a mí y me dicen, no sé por qué los de mi casa no quieren nada con Dios. A veces omito la respuesta porque sé que no les va a gustar, pero a veces el testimonio que se da es muy malo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó este hombre. Me encanta que la respuesta no fue, pues tienes que ir caminando a San Juan de los Lagos. Me encanta que no le dijo, debes hacer 7 misas. Me encanta que no le dijo, debes hacer 10 rosarios. No le dijo que debía leer el libro del Mormón. No le dijo que debía memorizar el Corán. No le dijo que tenía que tener tal o tal santo. No le dijo que hiciera más buenas obras que malas. No le dijo solo si eres de cierto grupo. No le dijo que solo 144,000. Hermanos, gloria a Dios que el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo, porque solo en Jesucristo está la salvación, hermanos. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. En el dulce nombre de Jesús, como aquel hermoso himno que dice, Cristo, 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 nombre sin igual. Algunos dirán tal vez al escuchar este mensaje, ¿por qué son tan cerrados en esa iglesia? ¿Por qué solo Cristo? Pues porque la Biblia dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, singular, y yo soy la vida. Y por si nos queda duda, dice, nadie viene al Padre, a Dios Padre, si no es a través de mí. Si la Biblia dijera yo soy una opción, predicaríamos una opción, pero la Biblia dice que Cristo es el único camino y Él es el único porque fue el único que resucitó entre los muertos, probando ser Dios en la carne, hermanos. Gloria a Dios que somos salvos. Amén, hermanos. Gloria a Dios que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios que lo peor que nos puede pasar es morir y estaremos caminando en calles de oro, por puertas de perlas, por mal de cristal y veremos a Dios, hermano. Pero se nos olvida la familia, hermanos. Yo sé que nuestra visión debe ser mundial. Pero hermanos, en estos días y en esta semana pudieras preocuparte por la salvación de tu familia. Pudieras orar por aquellos familiares que Dios te permita presentarles el evangelio de alguna manera. Búscalos de tu hogar. Si alguien puede invitar, hablar y predicarle a tus familiares, eres tú. Y si fueras honesto, Dios ya te ha dado muchas oportunidades y muchas veces las desaprovechamos por pena, por miedo, por no entrar en polémica, por no pelear, por creer que no van a aceptar. Hermano, ¿no te da gusto que cuando alguien te dio el evangelio no dijo, no, no le predico porque no va a ser salvo? ¿No te da gusto que alguien que te predicó a ti tuvo más fe de lo que tú tienes de tus familiares? Hermano, pudieras predicarle a tus familiares de tal compasión que te vieras a ti mismo cuando tú estabas perdido y poder tratar de convencerlos. Como dice el libro de Judas, a los que dudan, convencerlos. Como lo dije esta mañana, la obra es del Espíritu Santo, pero tú debes llevarlos a Cristo y Él hará el resto. Versículo 32, después de que Él le responde, creyendo serás salvo tú y tu casa. Versículo 32 dice la Biblia, seguimos ahí en Hechos 16. Y le hablaron la palabra del Señor, fíjate, a él, al carcelero, pero fíjate lo que dice, y todos los que estaban
en su casa. Hermanos, siempre es una bendición cuando uno sale a evangelizar. Y digo, gloria a Dios, hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hermanos, amén. Pero qué bendición, hermanos, cuando está toda la familia reunida ahí en la sala y puedes darles el evangelio y todos a una voz hacen la profesión de fe, arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo. Y no solo una persona se convierte, sino toda la familia, como en esta escena. Y hermanos, Dios permita que esa escena sea en tu casa. Versículo 33, fíjate lo que dice la Biblia. Y él, después de darles el evangelio, después de que todos escucharon, verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, fíjate lo que hizo, les lavó las heridas. Aunque el pasaje literalmente habla de que les sanó las heridas, yo quiero recordarte, hermanos, que el evangelio también sana las heridas del alma. Muchas veces tú y yo tratamos de solucionar los problemas que puedan tener personas a nuestro alrededor cuando tú y yo tenemos muy poca capacidad, pero si tan solo los llevamos al evangelio, si tan solo los llevamos a Cristo, Cristo puede sanar todos sus dolores y todos sus problemas. Y después de esto dice la Biblia, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, qué bendición por este evento. Recuerdo una vez que fui a pescar y mientras estaba pescando fui con una persona que tenía poco de estar en la iglesia y me dijo, pastor, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Literalmente usó esas palabras, hermanos, como está en la Biblia. Y le dije, hermano, si crees bien puedes. Y recuerdo ahí, hermanos, que no pescamos nada más que una insolación, pero se bautizó ahí ese hermano. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y esta mañana hablé del bautismo, mandó una persona un mensaje que quería que sus hijos se bauticen. Hermanos, gloria a Dios por eso. Y primero Dios, dentro de 2 semanas vamos a tener unos bautismos en la iglesia. Espero ese día pueda haber un culto con un poco de personas. Independientemente vamos a tener unos bautismos. Si alguien más, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, es un mandato de Dios que tú debes bautizarte. Se bautizó con todos los suyos, hermanos. Qué bendición. Versículo 34 dice la Biblia, después de que se bautizaron, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Y por qué había tanto júbilo en ese hogar? ¿Por qué había risas? ¿Por qué había gozo? Fíjate la última parte del texto. Dice la Biblia, de haber creído a Dios. Es Dios, hermano, quien trae el gozo y la alegría en un hogar. Qué bonito es llegar a una casa, hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, después de ser bautizados, como fue este pasaje, y simplemente platicar y decir, qué bueno que obedecimos a Dios. Y había gozo en ese hogar, una familia de creyentes. Dios nos mueva y que nos importe la salvación de aquellos que aún no le conocen. Vayamos a un siguiente capítulo, hermanos, Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos capítulo 18, versículo 5, y nos dice la Biblia, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, fíjate cómo se describe de Pablo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dios nos dé más cristianos entregados por completos a la predicación de su palabra, hermanos. Versículo 6, evidentemente hubo oposición y siempre la habrá. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y de este pasaje en adelante vemos cómo Pablo dirige su ministerio hacia los gentiles, ya no solo a los judíos. Y gloria a Dios porque esa decisión vino a beneficiarnos para que la salvación llegara de esta parte del mundo, hermanos. Amén. Versículos 7 y 8. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo 8, mucha atención. Y Crispo, el principal de la sinagoga, fíjate, hermanos, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Y la siguiente parte la tengo encerrada en la Biblia, con toda su casa.
Sé que el pasaje más famoso es Hechos 16, pero hermanos, no es algo que aparece en una historia de la Biblia. En este pasaje, este hombre religioso pero perdido, Pablo pasa, escucha el evangelio, este individuo, y él y toda su casa, hermanos, se convierten a Cristo. No solamente creyeron, dice la Biblia, y muchos de los corintios oyendo creían y nuevamente eran bautizados. En cuanto una persona pone su fe en Cristo, inmediatamente debes obedecer a Dios y bautizarte. Yo no sé a quién le estoy predicando detrás de este teléfono. No sé si le estoy preguntando a un hermano que tal vez su esposa sea no creyente, o si le estoy predicando a una hermana creyente que su esposo es no creyente, o hijos, o etcétera. Pero hermanos, tan solo pensando de esta manera, vayamos a 1 de Pedro 3:1. Hablando de, este pasaje nos habla de si una esposa se casó con un no creyente. Dice la Biblia: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, vemos un hogar con una mujer cristiana y un hombre inconverso. Y dice la Biblia, para que también los que no creen a la palabra, fíjate qué texto, hermanos, sean ganados, y casi parece una herejía lo que está a punto de decir la Biblia, pero es bíblico, y dice, sean ganados sin palabra. Entonces, ¿cómo van a ser ganados? Por la conducta de sus esposas. Tú debes dar un buen testimonio. Sea quien sea la persona del hogar, debes dar un buen testimonio de Cristo, para que prestes la oportunidad de predicarles el evangelio y llevarlos a los pies de Jesús. Y dice la Biblia, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Le estoy predicando evidentemente a los cristianos. Tu testimonio en la casa es que oras, lees la Biblia y le cantas a Dios. O que eres un chismoso, que no sueltas las novelas si es la hermana, que hablas, hermano, pero te salen aquí hasta cucarachas. Hermano, nunca te van a preguntar de tu Dios. ¿Cuál fue el testimonio de Pablo y Silas? Oraron y cantaron. Y dirás, así de fácil, hermano, Dios nos dé cristianos que oren, lean su Biblia y le canten a Dios, hermano. ¿Qué testimonio damos, hermano? Vemos cómo esto se repite tantas veces. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Y nos dice la Biblia: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, muy importante: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermanos, si la Biblia dice fe no fingida, significa que la fe puede fingirse. Dios nos ayude y nos dé un cristianismo que, aunque somos completamente imperfectos y pecadores, que sea una fe genuina, hermanos. Que sea una fe que sabe que tambalea, pero que también sabe que necesita de Dios y que camina con Dios cada día de su vida, hermanos. Fe genuina, no fingida. Y entre comillas, puedes fingir con un tiempo y con algunos, pero nunca por años, y menos con los de tu casa. Y aquí hay un testimonio de una abuela que decía: yo recuerdo que la fe de la abuela era una fe que no era fingida, era una fe genuina. Después su madre Eunice, lo que me hace pensar que aquella abuela le habló a su hija, que ahora era Loida, su hija Eunice, perdón, y después le hablaron a Timoteo. Hermano, ¿ya le hablaste a tus hijos de la salvación? Y dirás, no quieren, tampoco nosotros queríamos. Pero tú debes guiarlos a Cristo.
A veces personas ponen más esmero en la carrera que elijan a que elijan a Cristo como su Salvador, hermano. Yo no estoy en contra de que los encarriles en una buena carrera. Hazlo. Pero antes que eso, hermano, tú debes encarrilar a tu familia, a Cristo como su Salvador, hermanos. Porque la Biblia dice, ¿de qué sirve que ganaras todo el mundo? Y nadie puede ganar todo el mundo, hermanos. Pero la Biblia va a un extremo que dice, ¿de qué sirve que tengan todo si al final de su vida van a morir y se van a ir al infierno? No está peleado, hermanos. Tienen que tener a Cristo y claro que se esmeren en sus estudios y aunque Cristo los ayude a sacar adelante sus estudios, hermano. Pero ¿dónde está tu esmero? Y dentro de tu corazón, ¿qué es lo que más te importa, hermanos? ¿Te importa su bienestar espiritual? ¿Te importa más lo físico que lo espiritual? ¿Te imaginas de qué serviría que un día pudiera tener cierta carrera y que moralmente sea un mujeriego, borracho, etcétera? Nuevamente, no está peleado. Pero tú debes de poner el énfasis donde la Biblia lo pone. ¿Dónde lo pone la Biblia, pastor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura. Amén, hermanos. Que busque estudio, pero que también busque la fe y busque congregarse, evidentemente, cuando las puertas abran. A veces se predica como si esto estuviera en contra. No está en contra, hermanos. Esto va de la mano, pero la prioridad siempre es Cristo, hermanos, para que en todo se lleve la preeminencia. Pre es sobresalir, hermanos, sobresalir de todo el Señor. Que estudien, pero que tengan fe, que se congreguen. Una abuela piadosa influyó en su nieto. A los abuelos que están viendo este mensaje, ¿te importa la salvación de tus nietos? Yo sé que solamente habla pocos pasajes sobre esta relación de la abuela y el nieto Timoteo, pero tuvo mucho que ver, hermanos, la abuela en su nieto. Y si yo te pregunto, ¿te importan tus nietos? ¿Qué me vas a responder? Pues claro, les fui a comprar un helado hace 2 horas, claro que me importan. ¿Y ya los llevaste a Cristo? Mientras ibas por el helado, ¿les dijiste Juan 3:16? Mientras iban por el helado o cuando lo compraste, ¿oraste y diste gracias a Dios por eso? ¿Ya los has traído a la iglesia? No ahorita, pero antes. ¿Buscas llevarlos más a Dios? Incluso ahorita en la pandemia una llamada puede hacer la diferencia. Y especialmente con el evangelio. Si no sabes cómo darle el evangelio, mándame el mensaje a mí o mándaselo a mi hermano Abieser. Y con mucho gusto, hermano, nosotros le marcamos a cualquier familiar que tú tengas para exponerle el mensaje de salvación de la mejor manera que podamos. Y siempre tú orando, evidentemente, por su conversión, hermano. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Es tu deber instruirlo en las cosas de Dios. No es deber de la iglesia, es tu deber. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me gusta la versión de Spurgeon, él decía, instruye al niño en su camino, pero date cuenta que tú andes en ese mismo camino. Dios de padres y abuelos que conozcan la Biblia y lleven a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué no? Sí, por un lado, pero en el camino que los llenes de Dios, hermano, que los llenes de la Biblia y que los lleves al glorioso evangelio de Cristo. ¿Te preocupa la salud espiritual de tu familia? Tanta influencia que puede ser a otra persona. Y si viven lejos, hermano, usa las redes sociales, usa Messenger, se usa para todo, pues usémosla para glorificar a Dios y llevar el evangelio. Usa un folleto, hermanos, usa una llamada, visítalo.
Algunos, creo yo, creo que ya perdieron la fe de que cierto familiar pueda ser salvo. Hermano, sigue orando, sigue creyendo y sigue invitándolo a los pies de Cristo. ¿Sabes que la historia de muchos misioneros, hermanos, que Dios los usó de una manera grande, muchos de ellos en su etapa de la adolescencia no querían nada con las cosas de Dios, aunque algunos incluso se criaron en hogares cristianos, pero tenían un familiar que oraba por ellos, hermano. Tenían una mamá piadosa, hermanos, tenían un padre piadoso, tenían una abuelita, hermanos, que cada vez que le hablaban, probablemente la abuelita le decía: hijo, sigo orando por ti, quiero que me acompañes a la iglesia. Y probablemente, hermanos, llegó un punto incluso que tal vez hasta le cayó mal. Oh, hermanos, pero Dios nunca se olvida de ni una sola de las oraciones, ni cada esfuerzo que cualquier persona puede dar para llevar a alguien a Cristo. Y muchas de las historias de los misioneros de hoy en día es por padres o abuelos, hermanos, o algún miembro de iglesia que llevaron a alguien en oración y no lo soltaron, hermanos, por mucho tiempo, hasta que llegó un momento en su vida que se arrodillaron, que tal vez Dios hizo que tocaran fondo, hermanos, pero con un buen propósito, como lo hizo con el hijo pródigo. Pero ahora están tan involucrados en la obra de Dios, y gloria a Dios por eso. Nunca te rindas, sigue orando. ¿Sabes que alguien oró por tu conversión? ¿Sabes que alguien se esmeró en predicarte el evangelio? Hermanos, gloria a Dios por las personas que Dios ha puesto en tu vida, que te dan un versículo, que oraron por ti, que tal vez tratan de incitarte más a las cosas de Dios. Yo recuerdo, me invitaba un amigo en Estados Unidos y me decía: mira, vamos a evangelizar. Y no quería, hermanos. Y mira, vamos a evangelizar y luego nos vamos a jugar basquetbol, y probablemente tenía 19 años. Hermanos, y gloria a Dios por las personas que Dios va poniendo en tu vida, que te van atrayendo un poco más a Dios, hasta que después es tu convicción. Y así como alguien lo hizo en tu vida, ahora tú preocúpate por hacerlo por alguien más, hermano. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Sabemos que ahí están los 10 mandamientos. Nos dice Éxodo 25: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de la idolatría, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, hermanos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la historia de toda Latinoamérica o de toda América, nos pasaron una religión de generación en generación, hermanos. Incluso así está escrito en la Biblia. ¿No te da gusto que ahora tú ya no les vas a dejar una religión, sino que tú les puedes dejar una fe genuina, hermanos? Ahora, aquí no se acaba solamente con tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Creo que el versículo que menos se predica y es tan glorioso es el versículo 6, hermanos. Dice la Biblia: y hago mi misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 5 habla de tercera y cuarta generación, pero el siguiente habla de 1000 generaciones, hermano. Y gloria a Dios, hermanos, que eso pueda pasarte, que le puedas hablar al menos uno más, hermanos, de tu familia en esta semana. Una descendencia para Dios, una fe, hermanos, que salva, una fe que es genuina, una fe que restaura, una fe que ayuda, una fe que sana, una fe que debe ser compartida y no ser egoístas, una fe que le compartas a tu familia, hermanos. Pienso en aquel pasaje que dice: no estamos haciendo bien. No nos preocupamos lo suficiente por la salvación de otros.
Lo que tus familiares necesitan es el evangelio, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 103, versículo 3. Dice la Biblia, tal vez estás preocupado con algún familiar que tiene mucho miedo y tú te preguntas, ¿cómo lo puedo ayudar? Llévalos a Cristo, hermano. Dice la Biblia, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No tienes algún familiar dolido, doliente y con un dolor del alma que no es un dolor físico? Y tal vez te preguntas, ¿pero qué puedo hacer yo con ese dolor? Hermano, puedes hacer tanto, puedes llamarle y llevar a esa persona a Cristo y que sea Cristo quien sane sus dolencias. Amén, hermanos. Te repito el pasaje de Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo puede curar a todos, hermano. ¿Sabes qué es lo que más necesita tu familia? Que los lleves a Cristo, hermano. Necesitan a Cristo y el evangelio y tú debes dárselo. Amén, hermanos. Voy a terminar en Lucas capítulo 8, versículo 39. Ya me pasé un poco, hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 39. Me pasé por media hora, hermanos, discúlpenme. Lucas 8:39 dice la Biblia, hablando del Gadareno, ¿recuerdan la historia? Que era, hermanos, un monstruo que le iba a la América. Está ahí en el original, hermano, búscale bien. Ya se han de haber enojado ahí unos 15, ¿verdad? Pero aquel Gadareno, hermano, sabes que hacía destrocidades. Y un día se le apareció Cristo, y glorioso el día que se le apareció Cristo al Gadareno, hermanos. Cristo cambió la vida del Gadareno y dice la Biblia que estaba sentado y en su juicio cabal y vestido. Dios cambió completamente la vida del Gadareno. ¿Y sabes cuál fue el mandato de Cristo? Después de que ese hombre fue cambiado por Jesús. Lucas 8:39, Cristo le dijo, el Gadareno se quería ir con él y me voy a ir contigo. Jesús le dice, vuélvete ¿a dónde? Vuélvete a tu casa. ¿Y qué va a hacer? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios nos dé cristianos, hermano, que al acercarse a Cristo, Cristo los cambie. Y que Cristo te diga, ahora regrésate a tu casa y diles lo que yo he hecho contigo. Llévalos a mí. Y dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y él se fue publicando, ojo, no solo con su casa, sino por toda la ciudad, hermanos. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En gratitud y todas las gratitudes que tuvimos en este servicio, y vaya que Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Dios ha sido muy fiel. Así como las publicamos aquí en este Facebook, hermanos de la iglesia, ¿por qué no las publicas ahí en tu casa? ¿Por qué no se las platicas a las personas alrededor tuyo y puedes testificar que Dios ha sido fiel contigo, incluso en estos días de dificultad? El Gadareno ya se quería ir con Jesús y Jesús le dijo, no, te tengo otra comisión, vete a tu casa. Y ahí en tu casa necesito que des testimonio de mí y necesito que les cuentes cuán grandes cosas he hecho contigo. Y era tanto el gozo, hermanos, que no solamente fue para la casa, sino para toda la ciudad. Dios nos dé esta clase de cristianos, hermanos, que estén tan agradecidos con Dios, que tengan que platicarle a alguien más, es que Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Te preocupa la salud espiritual de tu familia? Dios nos ayuda a dar un buen testimonio para que podamos predicarles el evangelio y podamos llevarlos a los pies de Cristo, o al menos en nuestra fuerza darles el evangelio. Yo lo he dicho, cuando yo predico el evangelio, yo solo puedo llegar al oído, hermanos, pero yo confío en que Dios toma estas palabras de su palabra
Y es Él quien las taladra en el corazón, hermanos. Y de igual manera tú, cuando les das el evangelio, tú no debes de confiar en tu método o en tu bosquejo o en tu, hermanos, track, en tu acordeón para darles el evangelio, sino en que el Espíritu Santo va a usar un versículo, hermanos, lo que estés diciendo, y los va a llevar a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, primeramente yo creo que es muy correcto en esta gratitud, que la gratitud más grande que debemos de tener es por ser salvos. Hermanos, debemos agradecer. Híjole, hermanos, Dios ha sido tan bueno, dándonos una familia, dándonos qué comer, protegiéndonos de este virus. Hermanos, hay tantas gratitudes, pero estoy muy seguro que por encima de todas debe de decir: yo doy gracias a Dios porque Cristo me salvó. Pablo decía: yo doy gracias porque me salvó a mí, que era el más grande de todos los pecadores, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, él sabía lo que estaba diciendo. Nuestra gratitud más grande debe ser del sacrificio perfecto de Cristo, y nunca debe aburrirnos dar testimonio de lo más grato y grande que nos ha ocurrido. Ahora que tenemos el gozo de nuestra salvación, ¿por qué no pedirle a Dios: Señor, úsame a mí? Muchas veces oramos, hermano, porque Dios mande un misionero y Dios mande un ganador de almas. ¿Por qué no le pides a Dios que te use a ti, hermano? Una vez un hombre oraba: Señor, te pido que con tu dedo toques a aquel hombre. Y después él daba testimonio y decía que él sintió que Dios le dijo: ¿y por qué tú no eres el dedo y vas y le hablas? ¿Por qué no eres tú el instrumento que Dios pueda usar para contestar una oración y darle el evangelio primordialmente a tu familia? Pero de ahí en más, el gadareno, hermano, su vida había sido transformada, y nuestra vida ha sido transformada. Yo sé, hermanos, que no somos lo que debemos ser, pero oh, gloria a Dios, tampoco somos lo que éramos, hermanos. Somos una obra en proceso. Jesús nos ha cambiado y nos sigue cambiando. Y aunque el gadareno se quería ir con Jesús, Jesús le dijo: no, necesito que te vayas a tu casa y quiero que publiques cuán grandes cosas he hecho contigo, y que le des testimonio ahí en tu casa de lo bueno que yo he sido contigo, de la salvación que te he dado. Y Dios nos permita tener este cristianismo. Y si tú aún no has conocido a Cristo como Salvador, quiero decirte que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, en su infinito amor, sabiendo que todo el mundo estaba bajo condenación por el pecado, y sabiendo que el único sacrificio perfecto era Cristo, en su grande amor mandó a Jesús no solo a mostrar un ejemplo piadoso, y vaya que no hay ejemplo más piadoso, pero lo mandó a la cruz, a morir a la cruz para salvarnos. Y si el día de hoy nos arrepentimos de nuestro pecado y pones tu fe en Él, serás contado como uno más de los redimidos. Pero si tú ya lo eres, es tiempo de que le hables a tu familia. Y si ya son salvos, es tiempo de que te bautices. Manda un mensaje a nuestro hermano Daniel para decirte cómo poder hacerlo. Es un mandato de Dios. Preocúpate, hermanos, por lo que la Biblia te manda a preocuparte.